Buenos días, hermanos. Para mí una gran bendición y un privilegio, hermanos, estar aquí para exponer la palabra, para traerles algo que el Señor quiere que nosotros o ustedes puedan aprovechar, conocer y entender su palabra. El título del mensaje es una confirmación o la confirmación inconmovible de nuestra fe. La confirmación inconmovible de nuestra fe. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos enseñe y nos guíe en su palabra. Amado Dios, te damos muchas gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra nos muestra el camino por donde nosotros debemos andar. Dios, ahora, Señor, te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para la cual tú la pusiste. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos de una vez a Colosenses, el verso 2. Colosenses, verso 2, capítulo 2, versos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Dice la palabra: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, hoy día los creyentes estamos viviendo situaciones que nos llevan a conocer la necesidad de estar preparados ante cualquier situación doctrinal que se nos presente, porque las hay, hermanos, ahí pululan, hay muchas alrededor nuestro, porque no hablamos solamente de aquí de la iglesia, hablamos de afuera, de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas que nos hablan, que nosotros escuchamos. Esa gente puede hacer que nuestra fe se tambalee un poco si no estamos seguros por medio de su palabra. Las sutilezas del enemigo hacen que en las iglesias también se presenten mensajes aparentemente verdaderos, pero en realidad siempre traen algo que nos muestra, que nos lleva a hacerle creer, o esas personas le hacen creer a la gente que ellos tienen la verdad, que ellos tienen la prosperidad, que ellos tienen la salvación. Y la gente tiene comezón de oír, la gente quiere oír esas palabras, la gente busca por donde sea el escuchar, tiene comezón de oír, la palabra lo dice, amén. Entonces, cuando esta palabra que dice que
la gente tiene comezón de oír, que quiere oír solamente los que le conviene, se dejan llevar por cualquier doctrina. Y esa gente, sin escrúpulo, los arrastra hacia esas doctrinas. Y esas personas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ganan ellos? Ellos solamente ganan el enriquecimiento, solo ganan el enriquecerse. Y esas personas sí lo siguen como ovejitas, pero ¿para dónde? Para el matadero. Pero la palabra de Dios los conoce y ella nos da a conocer lo que debemos hacer para confrontar toda esa tendencia. Porque, hermanos, la fe se ha convertido en una moda. Amén. Es una moda. Porque ustedes oyen, no, aquí en esta iglesia, aquí hay unción, aquí está lo que nosotros podemos confirmarles a ustedes en la fe. Y ustedes aquí es donde se van a sentir bien. Se ha convertido en una moda, hermanos. Pero, volviendo otra vez al capítulo 2 de Colosenses, el verso 6 y 7, vemos que dice, por tanto, vamos a ir poco a poco desmenuzando, podría decir la palabra, si cabe, cada uno de las palabras o de las frases que están en estos dos versos. La palabra por tanto nos lleva a el significado de la palabra por tanto es por el motivo o las razones antes mencionadas. Dice por tanto, ¿cuáles son esas razones antes mencionadas? Vamos a buscar en Colosenses 2, ahí mismo, no vamos a salir tanto de este libro, vamos a hacerlo todo en este libro que Pablo escribió a los colosenses. Vamos a Colosenses 2, del 16 al 17, ahí mismo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Por lo tanto, nadie os juzgue, es el 16 y 17, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Había un hombre en Colosas, dice los estudiosos que él fue el fundador de la iglesia de Colosas junto con Pablo. Ese hombre es Epafras. Epafras era un hombre que amaba mucho esa ciudad, era el pastor de esa ciudad, y él veía y se preocupaba por todo lo que estaba pasando esa gente de Colosas, sobre todo los creyentes, la iglesia de Colosas. Vamos al capítulo 1, el verso 7, y ahí vamos a encontrar, porque solamente Epafras aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Solamente aparece 2 en Colosenses y 1 en Filemón. Dice Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro para vosotros. El 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Él fue el fundador
de la iglesia de Colosas. Y él pastoreaba esa iglesia, y él estaba preocupado por su iglesia. Epafras viaja a Roma y va a donde Pablo, porque Pablo estaba preso en Roma, y llega a Roma Epafras y le habla acerca de lo que estaba viviendo la ciudad o los creyentes de la iglesia de Colosas. Pablo nunca visitó Colosas, porque si lo vamos a ver, lo podemos ver en el el capítulo 2, el verso 1, podemos ver que él no visitó Colosas. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos, que dice, los que nunca han visto mi rostro. Entonces, según esta palabra, Pablo no visitó Colosas, pasaba por los viajes misioneros que hacía, pasaba por Colosas, pero nunca llegó. Y este hombre, Epafras, llegó a donde Pablo y le habló de las cosas que estaban sucediendo en esa iglesia. Y Pablo, al ver lo que él le había dicho, él también preocupado escribió esta carta a los colosenses. Tíquico y Onésimo fueron los que llevaron esta carta a los colosenses y se la leyeron. Este hombre Epafras estaba muy preocupado porque habían, digamos, doctrinas, cosas que se habían metido dentro de la iglesia que hacían que no eran buenas. Él sabía de que no eran buenas. Habían filosofías, había ciencias ocultas, habían cosas que no eran muy buenas, y por eso él llegó a donde Pablo para decirle. Y vamos a ver en la misma palabra, aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, el verso 21 y 23, 2, 21 y 23, que dice: tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Esa fue una primera. En otras palabras, era como el ascetismo. El ascetismo es una forma de vida religiosa. Entonces eso también se quería meter ahí en Colosenses, ahí en la iglesia. Y también podemos ver que la adoración a ángeles también se quería meter, ¿sí? Vamos a el verso 18 del capítulo 2, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso también se estaba metiendo en la iglesia de Colosas. Y también en el verso 8 podemos ver, verso 8 de ahí mismo, de ese mismo capítulo, podemos ver que dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. También se estaban metiendo en la iglesia de Colosas filosofías y huecas sutilezas, cosas que no eran agradables a Dios. Ahí venían de otras partes algunos oponentes que creían que estaban dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia, y ellos venían y metían todas estas cosas a la iglesia de Colosas.
Y ya Epafras sabía, y ya Epafras estaba muy preocupado por eso. También dentro de esas ciencias ocultas que dicen, esas filosofías, esas huecas sutilezas, él estaba como muy preocupado. Él no quería que esto pasara en su iglesia. Hay otra cosa también, que es el gnosticismo, que también se fue metiendo ahí. Es una mezcla de filosofía oriental y ellos se creen que son súper sabios de las cosas de Dios, súper sabios de la palabra de Dios. Y todo eso estaba metiéndose también en la iglesia de Colosas. Pero el propósito de Pablo no era explicar a los colosenses las enseñanzas de esas filosofías. Él no estaba preocupado por esto. Él quería solamente disuadirles a ser seducidos por ellas. No quería porque ellos estaban afirmados en su fe. Pero lo que sucede es que Pablo lo que hizo con escribir esta palabra fue disuadirlos a que ellos no se fueran a meter con estas cosas que querían hacer daño dentro de la iglesia. Cuando los cristianos, cuando nosotros los creyentes tenemos poca confianza en nuestra fe, somos como vacilantes. Cuando no hay una fe firme, cualquier cosa que venga puede hacernos tambalear, puede hacer que nuestra fe no sea firme, no sea fuerte. Cuando no vivimos un profundo sentido de gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces vamos también a sentir ansiedad, vamos a sentir angustia y nos vamos a ir como que apartando de nuestra fe, por no estar firmes en nuestra fe. Eso en cuanto a la palabra, por tanto, que está en el verso 6. Después dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nosotros los cristianos tenemos que comportarnos como quien pertenece a Cristo, como quienes pertenecemos a Él. Pero no solamente aquí en la iglesia, porque sí, aquí, gloria a Dios, y saludamos a nuestros hermanos, no hay un saludo más lindo, Dios te bendiga, pero afuera, hermanos. ¿Cómo estamos andando afuera de la iglesia? ¿Cómo nos mostramos a los demás? ¿Cómo es nuestra oración? Nuestra oración debe decir, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino. Esa es nuestra razón de ser. Y si nosotros ya recibimos al Señor, como dice la palabra, como dice aquí en el Colosenses 2, de la manera que habéis recibido al Señor, si ya lo recibimos, si ya somos hijos de Dios, si ya somos nacidos de Dios, entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que nosotros somos, a nuestra identidad en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Es lo que realmente nos interesa, nos importa en nuestra vida. Cómo vivir delante de Él, cómo andar en Él. La importancia del recibir al Señor Jesucristo y estar seguro del nuevo nacimiento y del ser hijo de Dios. Pero también hay una parte aquí que dice, de la manera que habéis recibido al Señor. De la manera. Cuando dicen de la manera, es como una enseñanza que ha venido para que nosotros podamos andar en Él. ¿Y cuál es esa enseñanza? Aquí, en nuestra iglesia, todos los domingos, para venir a escuchar su palabra. El martes, para venir a escuchar su palabra. El jueves, para venir a escuchar su palabra.
pero no solamente para escuchar la palabra, sino también ¿para qué? ¿Para qué? Para ponerla por obra, para no ser solamente oidores olvidadizos. Amén. Después viene la palabra arraigados. Ya después de esto vamos a ver las características que hacen que nosotros seamos creyentes inconmovibles en nuestra fe, confirmados en nuestra fe. Dice primero, la primera característica es, ¿cómo dice? Arraigados, arraigados. Arraigados es como un árbol que tiene raíces fuertes. Ustedes conocen esos árboles milenarios que hacen, que tienen miles de años, es cierto, y ahí están todavía con sus raíces firmes y todavía están con sus hojas frondosos y hermosos y son gordotes. Y entonces los científicos vienen y los ven y hacen estudios acerca de esos árboles y dicen, bueno, este árbol, según lo que tiene aquí, tiene tantos años. Pero ¿por qué tiene todos esos años esos árboles? Porque están arraigados, porque tienen una raíz fuerte, que cualquier viento, que cualquier tempestad, que cualquier cosa que venga, no los va a ¿qué? No los va a mover, porque van a estar ahí firmes. ¿En qué? En su fe, porque van a estar firmes en su fe, arraigados. Vamos a ver, dice, es algo que es viviente, algo que va creciendo. Vamos a ver Jeremías, el capítulo 17, nos va a dar una ilustración acerca de lo que es estar arraigados. Jeremías, capítulo 17, verso 7 y 8. Jeremías 17, Jeremías 17, ya lo tenemos, un poco más, versos 7 y 8. ¿Qué dice? Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Y qué dice? ¿Será como qué? ¿Será como qué? Y después dice que junto a la corriente que hace, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, o sea, no siempre va a estar con las hojas verdes, sino que va a tener años de sequía. ¿Y qué va a pasar? No dejará de qué, de dar fruto. Por eso es que nosotros tenemos que estar arraigados en la fe que tenemos. Esta es la ilustración más perfecta acerca del estar arraigados, porque no solamente vamos a estar bien en nuestra fe cuando estamos bien, cuando viene el agua y nosotros podemos estar bien, como un árbol que está plantado y que va a dar fruto y que las hojas están verdes, o sea, cuando estamos bien. Pero cuando estamos en sequía, ¿cómo va a ser nuestra fe? ¿Está firme? ¿Tiene las raíces fuertes? ¿O viene cualquier cosita que se le presente y enseguida, me voy, ya no aguanto más, no puedo más? No es así. Tenemos que estar ¿qué? Arraigados. Primera característica. Segunda característica nos dice que sobre edificados en él.
en Él. Vamos a Lucas 6, capítulo 6, versos 47 y 48. Lucas, capítulo 6, versos 47 al 48. Esta es la otra característica. ¿Cuál es? Sobre edificados. Lucas 6, versos 47 al 48. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y que dice, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Y donde nosotros podemos estar sobre edificados, y donde nosotros podemos estar fundados. ¿Sobre qué roca? Sobre la roca que es ¿qué? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca. Y cuando nosotros estamos edificados sobre nuestra roca, que es Cristo, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que hace que nosotros no podamos tener esa fuerza, esa firmeza en la fe, va a ser firme, va a ser confirmada, va a estar fundada sobre la roca. Amén. Entonces ya tenemos la segunda característica, que es sobre edificados ¿en qué? En Él, sobre edificados en Él. La tercera característica es confirmados en la fe. Tercera característica, confirmados en la fe. Y vamos a Romanos 10, el verso 17, Romanos capítulo 10, verso 17, a ver qué nos dice. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué sucedería si nosotros no tuviésemos la palabra de Dios? ¿Dónde estaría nuestra fe? ¿En qué se basaría nuestra fe? Y mi pregunta es, ¿cuántas veces, hermanos, leen ustedes la palabra? ¿Cuántas veces estudian ustedes la palabra? El Instituto Bíblico de Formación Ministerial nos capacita para ser buenos ministros o buenos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para eso nos capacita, pero también nos muestra lo que está en la palabra, como nos enseñó el profe, la exégesis, la hermenéutica, la homilética, toda esta parte de la palabra, del panorama bíblico, de todo lo que nos enseña la palabra en el instituto. La fe viene por el oír. No solamente que ustedes vengan y escuchen la palabra, sino que también ustedes en sus casas corroboren todo lo que está aquí. Yo les estoy diciendo esto que está aquí en la palabra, pero miren para ver si eso es así. ¿Sí? Miren para ver, porque de repente yo puedo decir cosas y ustedes dicen amén, pero ¿qué saben ustedes si es en realidad lo que yo estoy diciendo? Por eso ustedes tienen que corroborar por medio de la palabra si lo que cualquier persona que está parada aquí en este púlpito
o en cualquier púlpito de cualquier iglesia, va a hablar lo que en realidad es, que es la palabra de Dios. Las iglesias están llenas. Yo veo iglesias llenas, porque la gente, como les dije al principio, tienen comezón de oír. Esa gente va porque va a buscar algo que quiere oír, y le hablan de la palabra, pero también no solamente de la palabra, sino de cosas que no son de la palabra. En estos días yo vi una publicidad de un pastor reconocido internacionalmente, que va a venir aquí a Colombia. ¿Y saben cómo se da a conocer? Como conferencista, no como pastor. Y yo dije, bueno, conferencista, ¿por qué no se pone pastor? ¿Por qué? Porque yo no sé, mi mente vuela y dice, pero ¿será que de pronto hay gente que se va a molestar o no va a ir al lugar donde él va a estar? Porque si se pone pastor, entonces la gente dice, allá no voy. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Conferencista? Eso es lo que quiere escuchar la gente. A los conferencistas, a los que hablan acerca de, solamente los que hablan acerca de el crecimiento personal. Y hay cantidades de conferencistas, y hay cantidades de personas. Mira, yo a veces busco en el Facebook, porque de acuerdo al Facebook, de acuerdo a lo que tú publiques y a lo que tú veas, es lo que te va a mostrar, es lo que te va a dar. Si tú te pones a poner cosas malas, el Facebook lo que te va a traer son cosas malas. Pero si tú pones cosas que te van a edificar, el Facebook lo que te va a traer es cosas que te van a edificar. ¿No es así que trabaja el Facebook? Sí, es así que trabaja, de esa manera. Entonces vienen y salen cantidades de conferencistas de superación personal, de crecimiento personal. Mire por aquí, porque piensan, y esos conferencistas no hablan acerca de Dios absolutamente para nada. No nombran a Dios en ningún momento. No hablan de Cristo en ningún momento. Solamente se centran en que yo o tú puedes superarte y puedes crecer, y tú tienes el secreto y tú puedes hacerlo. Y todo eso, ¿saben qué? Se está metiendo en la iglesia. Amén. Se está metiendo en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una fe firme, porque no oímos lo que tenemos que oír acerca de la palabra de Dios. Porque queremos oír cosas bonitas de la palabra de Dios. Porque no queremos oír exhortaciones. Ya viene este pastor aquí a hablar de esto y exhortar y a regañar. Qué aburrimiento. Yo como que me voy a ir para otra iglesia. Esta iglesia como que no. ¿Por qué hacen eso? Porque no están firmes en la fe, porque no están escuchando lo que tienen que escuchar. Porque la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por último, la cuarta característica dice: abundando en acciones de gracias. Amén. Dice, ¿sí? Estamos en Colosenses 2, 6, 7. El verso 7, la parte final dice: abundando en acciones de gracias. El solo hecho de haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ya debe producir muchas acciones de gracias. Pero a mí me llama la atención algo: acciones de gracias. ¿Será que se trata solamente de decir gracias, Dios mío?
Gracias, Señor, porque tú me das. Oh, gracias, Señor, porque tú no me das. Me llama la atención la palabra acciones. ¿Qué quiere decir? Que el agradecimiento tiene que ser con acciones. Tenemos que actuar para mostrar el agradecimiento que le tenemos a Dios. ¿Y cómo mostramos ese agradecimiento? Pues sirviéndole. No hay otra manera de demostrar el agradecimiento que tenemos a Dios sino sirviéndoles, sino testificando a los demás de su palabra, de Cristo, testificándoles, haciéndole que ellos conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Eso, somos como egoístas también, y yo también lo reconozco, porque solamente queremos para nosotros, y todas las bendiciones que Dios nos da las queremos para nosotros, pero no queremos compartirlas con los demás. Y somos egoístas espirituales, porque no queremos compartir la palabra sino solamente con nuestros hermanos. ¿Y qué de la gente de afuera? ¿Y qué de la gente que está necesitando del Señor? Si tu gratitud tiene un motivo, tiene que ser un motivo para actuar hacia los demás, para actuar hacia servir al Señor. No puede ser solamente: ay, Dios, gracias, Señor, por esto, gracias, Señor, por esto que me diste, e incluso gracias, Señor, por esto que no me diste. No, dice abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Gloria a Dios, la gloria sea para Él. La carta de Colosenses nos muestra la verdad que tenemos que saber y tenemos que entender. Y esta carta, que espero que ustedes la estudien, habla mucho acerca de nuestra confirmación, de nuestra fe inconmovible, que no va a ceder por nada del mundo, y tenemos que vivir esa fe, porque si nosotros no vivimos esa fe, cualquier cosa que venga va a hacernos tambalear, va a hacernos mover. Como dicen por ahí, nos mueve el piso, ¿verdad? Nos mueve el piso. La base de nuestra fe y está arraigada, y está sobreedificada, y está confirmada, ¿sí? Y abunda en acciones de gracias. Y ya para terminar, esto que estaba sucediendo en Colosenses acerca de lo que estaba pasando era para reconocer la supremacía de Cristo. Y la misma palabra, aquí mismo en Colosenses, nos muestra que todo esto no era importante, porque lo importante era Jesucristo. Y vamos a buscar en el capítulo 1, versos 15 hasta el 20. Ya para terminar, hermanos, aquí está nuestra confirmación inconmovible de la fe. Esta es, que dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo es la imagen del Dios invisible. Seguimos. El primogénito de toda creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Gloria a Dios, bendito sea Dios para siempre. Él es Dios, hermanos. Y en el capítulo 2, el verso 9, terminamos aquí. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y él es la confirmación inconmovible de nuestra fe. Él es y nadie más. Y ahí, si nosotros estamos arraigados, estamos sobreedificados y estamos abundando en acciones de gracia, nada ni nadie nos podrá mover de esa fe que nosotros tenemos, que tiene que ser como firme, inconmovible. Gracias, hermanos, bendito sea Dios para siempre. Vamos a ponernos. Amén. Hemos sido bendecidos, hermano. Esta platica no se perdió, ¿verdad? Esta platica no se perdió. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos creemos que educarse en Colombia es costoso? ¿Verdad? Pero es más costoso ser ignorante. Así que yo te animo a que te capacites. Yo les dije la semana pasada que muchas de las cosas que yo aprendí en el seminario las había aprendido aquí en la iglesia inicialmente. Cuando estuve de misionero en Panamá, las 2 veces que fui, las aprendí allá. Esto nos ayuda a nosotros que cuando llegamos a un salón de clase donde es academia pura, tú vas a tener la capacidad de poder discernir, eso no está bien, y pararte con la autoridad de decirlo, esto es la realidad de la iglesia. Más de una vez yo tuve que pararme en clase y decirles a mis profesores que lo que estaba diciendo era muy lindo en el tablero, pero en que la realidad de la iglesia era otra. Y esto lo hice porque tenía conocimiento de causa, pero también porque aprendí aquí. Así que yo te animo que el año que viene te inscribas al Instituto Bíblico y te capacites. Vamos a darle un toque distinto el año que viene. Vamos a ver unas materias nuevas, vamos a invertir otras cosas allí. El tema de la predicación, vamos a formarlo para que haya más predicadores en la iglesia. ¿Cuántos creen eso, verdad? Amén. ¿Cuántos tienen dones y habilidades que tienen que ser puestas al servicio del Señor? Y estás sentado ahí. Los que les toca el año que viene, que están rascando por aquí, les toca conmigo el año que viene. Voy a dar clase de predicación, hermano. Así que yo estuve con ellos unos días, me revisé las prédicas, revisé todo el proceso, porque la intención es que no solamente yo aquí, sino que hay muchos que están sentados ahí que tienen dones y habilidades para el Señor. Yo quiero que esta iglesia sea como la iglesia primitiva, que todos con los dones y habilidades servimos al Señor. Todos. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias porque ya se le ha pasado el susto, Señor, a Francisco. Muchas gracias por ello, Señor, por respaldar la predicación, Señor. Gracias porque no hubo una predicación de humana sabiduría, sino que vino con de nuevo de tu Espíritu Santo para hablar a nosotros, Padre. Te doy muchas gracias. Sigue formándonos a todos, Señor. Gracias te doy por ello. Dios, te ruego ahora que al salir de este lugar nosotros podamos compartir lazos de hermandad los unos con nosotros y crecer en este proceso. Gracias, Señor, porque somos una tierra fértil. Somos una tierra fértil para que tu palabra, tu semilla caiga, Señor, y produzca una cosecha extraordinaria de almas, Señor, y de bendición. En el nombre de Jesús, llévanos a nuestros hogares o hacia donde nosotros vayamos bajo tu amor, tu paz, y que podamos predicar a los demás. Y todos decimos amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Dios les siga guardando.